por qué esta cámara de 1984 humilla a tu nueva mirrorless. En un mundo obsesionado con los megapíxeles, las ráfagas de infarto y los algoritmos que enfocan al ojo de un pájaro a 1 kilómetro, si te dijera que el secreto para ser mejor fotógrafo no es añadir más tecnología, sino quitarla. Si te dijera que una cámara de 1984, un simple bloque de metal y cristal, puede enseñarte más sobre el alma de la fotografía que el último modelo de tu cámara favorita. Esta es la Leica M6. No tiene pantalla, no tiene autoenfoque, no tiene menús y es justo por eso que vamos a descubrir cómo sus limitaciones son en realidad su mayor superpoder. Cómo esta pieza de ingeniería puede humillar a tu nueva mirrorless. No es especificaciones, sino en el campo de batalla que de verdad importa. El convertirte en un fotógrafo más consciente, más conectado y al final mucho más completo. Vamos a comenzar hablando sobre el mundo ordinario, es decir, la tiranía de lo moderno. Piensa por un momento cómo hacemos fotos hoy, me incluyo yo a día de hoy también en ese paquete. Es abrumador. Coges tu cámara nueva, un prodigio de la tecnología, y la enfrentas a un Everest de posibilidades. El menú tiene 12 páginas, cada uno con 15 opciones. Espacio de color RGB o sRGB, compresión con o sin pérdida, reducción de ruido en bajo, medio o alto, qué modo de enfoque, puntual, zona de seguimiento 3D, detección de cara de ojos y de animales. A veces pasamos más tiempo configurando la cámara que haciendo fotos. Y una vez en la calle, la batalla continúa. Disparas y, ¿qué es lo primero que haces? Bajas la cámara, giras la pantalla y la miras fijamente. Haces zoom al 100%. Está nítido, el cielo está bien expuesto, debería haber compensado la exposición un tercio de paso. Para cuando levantas la cámara otra vez, el momento ya se fue. El anciano que sonreía se puso serio, el niño que saltaba en el charco ya no está, el rayo de luz que se colocaba entre los edificios ha desaparecido. Nos hemos convertido en administradores de sistemas, en operadores de ordenadores con forma de cámara. La tecnología que prometía liberarnos para ser más creativos a menudo nos encadena a un ciclo de duda y revisión constante. La pantalla LCD, nuestra ventana inmediata al resultado, se ha convertido en una pared que nos separa del mundo real. Nos preocupa más la perfección técnica del píxel que la imperfección emocional del momento. Y ahora, si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte y apoyarnos para más videos como estos. Y así acumulamos gigabytes, tarjetas de memoria llenas de miles de imágenes. Por si acaso disparamos sin pensar, porque borrar es gratis. Esta abundancia de opciones, esta falsa red de seguridad nos adormece, nos roba la intención, nos desconecta del presente. Miramos tanto la pantalla que nos olvidamos de mirar a nuestros alrededores. Esa es la tiranía silenciosa de la fotografía moderna. Un ruido digital constante que ahoga la voz de nuestra intuición. Y entonces, en medio de todo ese ruido aparece esto, la Leica M6. A primera vista es un objeto de otra era, presentada en 1984. Su filosofía es todo lo contrario de lo que acabo de describir. No hay pantalla, no hay menú, no hay botones personalizables, solo lo esencial, destilado a su forma más pura. Es una cámara que se define no por lo que tiene, sino por todo lo que omite. Su mantra es que la perfección se alcanza no cuando hay nada más que añadir, sino cuando hay nada más que quitar. Para que nos entendamos mucho mejor, es una cámara casi 100% mecánica. El corazón de la máquina, el obturador, el avance de la película, el disparo funcionan sin batería. Podrías estar en el lugar más remoto del planeta y mientras tengas películas seguirías haciendo fotos. Las dos pequeñas pilas que llevas solo alimentan una cosa, el fotómetro. Olvídate de histogramas y mediciones matriciales de 1000 zonas. Al mirar por el visor solo ves dos flechas LED. Una te indica que estás subexponiendo y la otra que estás sobreexponiendo. Cuando ajustas la velocidad y la apertura hasta que las dos flechas se apagan y se enciende un punto en el centro, tienes la exposición correcta. Simple, intuitivo y genial. También quiero que me digas en los comentarios qué opinas sobre esta Leica M6. Ahora la joya de la corona, el visor telemétrico. Esto es lo que le da el nombre a la serie M de Messchuser, telemetro en alemán, no sé si se dice así. En el lugar de mirar a través de objetivo como una reflex, aquí miras a través de una ventana de cristal. En el centro ves un pequeño rectángulo donde la imagen aparece duplicada. Al girar el anillo de enfoque, esa imagen fantasma se mueve. El enfoque perfecto
efecto se consigue cuando alineas el fantasma con la imagen principal hasta que se fusionan en una sola. Suena raro al principio, eso lo sé, pero enseguida se convierte en algo natural. Es rápido, preciso como un bisturí incluso con poca luz. Y tienes una ventana increíble. Las líneas que marcan el encuadre dentro del visor te permiten ver lo que pasa fuera del marco. Puedes anticipar al ciclista antes de que entre en la escena. Puedes ver la sonrisa antes de que se forme. No estás mirando por un túnel, estás observando el mundo y diciendo qué trozo quieres capturar. Su construcción es legendaria. El modelo original de 1984 ya usaba una robusta tapa superior de latón, pero la reedición de 2022 va un paso más allá. Está fabricada a partir de un bloque de latón macizo y cubierta con una laca negra ultra resistente. Pesa unos 575 gramos, lo justo para sentirse sólida en la mano sin cansar. Cada dial, cada palanca ofrece un clip mecánico satisfactorio. No hay plásticos baratos ni sensación de fragilidad. Es una herramienta construida para durar generaciones, un testamento a la ingeniería de la precisión alemana. Esta es la llamada a la aventura. Deja atrás la complejidad que agobia y abraza la simplicidad que libera. Es un pacto que haces con la cámara. Ella te dará control total y una fiabilidad a prueba de balas, y a cambio te exigirá toda tu atención. El cruce de umbral, redescubrimiento a la fotografía. Cargar un carrete en la M6 es el primer ritual. Abres la placa base, metes el chasis, enganchas la película y avanzas un par de fotogramas. Cierras el contador, se pone en cero, tiene 36 fotos, no 37, no 1000. 36, y de repente cada disparo importa. Cada vez que pulsas el obturador tienes un coste. El disparar y rezar se esfuma y aparece el ver y decidir. Sales a la calle y al principio es raro. Tu instinto te pide a gritos que mires una pantalla que no existe, pero poco a poco algo cambia. En lugar de cazar fotos con la cámara pegada a la cara, empiezas a caminar y a observar. Tus ojos son el verdadero visor. Buscas la luz, las sombras, las formas, las historias, y solo cuando sientes esos chispazos levantas la cámara. La experiencia es como conducir un coche con cambio manual frente a uno automático. Con el automático solo piensas y ya. Con el manual sientes el motor, anticipas el cambio de marcha, juegas con el embrague. Eres parte del proceso. Con la M6 es igual. Tu ojo izquierdo abierto, observando la escena, el derecho con el visor, tus ojos ajustando la luz con la velocidad y la apertura, tu pulgar sintiendo la tensión al avanzar la película. Es una danza coordinada entre tu mente, tu cuerpo y la herramienta. Imagina que estás en una plaza, ves una pareja en un banco y la luz del atardecer les ilumina. Es un momento precioso. Con una cámara moderna quizás harías 20 fotos en 3 segundos. Vertical, horizontal, probando diferentes tipos de enfoque. Con la M6 el proceso es distinto. Te detienes, mides la luz, un par de clics en el dial de la velocidad, un giro suave en el anillo de apertura, listo. Levantas la cámara, en el visor ves la escena y gracias a esas líneas de encuadre también el espacio a su alrededor, y esperas. Espera a que ella le toque el brazo, a que él levante la vista y sonría, y justo en ese instante, en ese momento decisivo del que habla el maestro Henry Cartier-Bresson, otro fan de Leica, presionas el obturador. Es un sonido increíblemente discreto, un susurro. La gente ni se entera. Avanzas la película con un gesto firme y corto. La cámara está lista otra vez, pero tú no disparas más. Sabes que tienes el momento, confías en tu instinto, bajas la cámara y sigues caminando. Esta cámara te obliga a ser paciente, a anticipar, a confiar en ti mismo, porque no hay una pantalla que te lo diga si lo hiciste bien o mal. Esto solo con tu visión del mundo. Y en esa soledad, sin redes de seguridad digitales, encuentras una libertad increíble. La libertad de estar presente, la libertad de fallar y aprender de ello, la libertad de sentir que estás creando una imagen, no solo registrándola. Pero el viaje no acaba aquí. De hecho, una de las partes más transformadoras es la que viene después, la espera. En un mundo de gratificación instantánea, la fotografía analógica te obliga a hacer una pausa,
pausa, terminas el carrete, lo rebobinas con esa pequeña manivela, sintiendo la tensión de la película al volver a casa. Sacas el carrete y ahora sostienes en tu mano 36 momentos congelados en la oscuridad, pero no puedes verlo, todavía no. Lo envías a un laboratorio o te sumerges en la magia de revelado tú mismo y esperas días, quizás una semana. Durante ese tiempo las imágenes viven en tu cabeza. Recuerdas el sol en esa plaza, la risa de aquel niño, la mirada de ese desconocido. La anticipación crece y entonces llega la revelación, ya sea viendo los negativos en una mesa de luz abierto, los archivos escaneados en tu ordenador, ves tus imágenes por primera vez y créeme que es mágico. Algunas fotos habrán salido mal, es normal, el enfoque no será perfecto, la exposición tampoco, pero no importa, porque las que sí funcionan, las que capturan ese instante que sentiste, tienen algo que no se puede describir, tienen alma. No ves píxeles perfectos, ves granos, ves cómo la luz juega con los cristales de plata, ves el carácter único del objetivo, la forma en que dibuja la transición del foco al desenfoque. Cada imagen se siente ganada. No fue una de mil en una ráfaga, fue una decisión, un acto de fe. Recuerdas exactamente dónde estabas y qué sentiste cuando la tomaste. Descubres la belleza de la imperfección, un ligero desenfoque que puede transmitir más vida que una imagen congelada y ultra nítida. El grano de una película puede añadir una textura y una emoción que ningún filtro digital puede replicar de verdad. No son fallos técnicos, son la huella de la realidad. Son la prueba de que un ser humano y un algoritmo estuvo ahí. Comparas esas 36 imágenes con las cientos que podrías haber tomado con tu cámara digital y te das cuenta que de una tasa de aciertos, la cantidad de fotos que de verdad te emocionan es mucho mayor con la M6, porque cada una de ellas nació de una intención. Esa es la revelación. La calidad de tu fotografía no se mide en cuántas fotos hace, sino en la calidad, la atención que le pones al hacerla. La M6, al quitarte todo lo que te sobra, te devuelve lo más importante, la capacidad de prestar atención. Entonces vamos a la pregunta del principio: ¿cómo puede esta reliquia de 1984 humillar a la maravilla tecnológica de hoy? No la humilla en una tabla de especificaciones jamás. Una mirrorless moderna es más rápida, más nítida y más versátil. Punto. Puede hacer cosas que el M6 ni sueña, pero la fotografía es mucho más que eso. La Leica M6 humilla a la cámara moderna en el terreno de la filosofía. La humilla a recordarnos que la herramienta más importante no es el sensor, sino tu ojo, tu mente y tu corazón. Humilla esa idea de que tener más opciones te hace más creativo, demostrando que las limitaciones son en realidad el mejor motor para la creatividad. Te obliga a aprender los fundamentos de la fotografía de una forma que se te queda grabada a fuego. La relación entre apertura, velocidad de ISO no es un concepto abstracto en un menú. Es una decisión fácil que tomas con tus manos para equilibrar dos flechas de luz. Ojo, no se trata de renegar a la tecnología ni decir que lo analógico es mejor. Se trata de entender lo que esta experiencia nos enseña. Usar una M6 es como un retiro espiritual para fotógrafos. Te limpia de malos hábitos y de automatismo. Te obliga a bajar el ritmo, a ser deliberado y a reconectar con el corazón, por lo que empezaste a hacer fotos, para observar el mundo y contar historias. El elixir, la elección que te llevas de este viaje, es la intencionalidad, y lo mejor es que puedes aplicar esa lección a cualquier cámara. Después de un tiempo con la M6 coges tu mirrorless y ya no te abruman los menús. Sabes lo que importa, empiezas a usarla de formas más simples, más directas, quizás la pones en manual, desactivas la revisión de imágenes y te obliga a confiar en ti, incluso con la red de seguridad debajo. La Leica M6 no es una cámara, es una filosofía hecha de latón y cristal. Es una maestra estricta pero justa. No te dará la foto, te enseñará a verla, a
ganártela. Y ese es un poder que ninguna cantidad de megapíxeles o puntos de enfoque podría igualar jamás. Humilla a cualquier cámara moderna no por ser tecnológicamente inferior, sino por ser filosóficamente superior en su capacidad para formar fotógrafos, no solo para tomar fotografías. No se trata de abandonar la tecnología, sino de redescubrir el alma de la fotografía, y a veces para eso hay que dar un paso atrás y coger el camino más simple y exigente. Si este viaje te ha inspirado o te ha hecho cuestionar tu forma de hacer fotos, suscríbete para más historias sobre arte y el porqué de la fotografía. Y ahora me encantaría leerte en los comentarios. No hace falta que hayas usado una Leica. Cuéntame cuál es esa pieza de equipo, ya sea una cámara, un objetivo o incluso una aplicación que más te ha enseñado como fotógrafo. ¿Cuál ha sido tu Leica M6? Gracias por acompañarme, así que nos vemos en el próximo video.